con todos. La comunión del Espíritu Santo, una realidad. El amor del Dios Padre llena cada rincón de nuestra existencia. Y la misericordia, ese amor inmerecido, pero que sin merecerlo nos lo da gratuitamente, porque su misericordia es para siempre. Gracias por estar de nuevo con mis hermanos, con mis hermanas, con los siervos, contigo, Vicente, gracias por estar aquí. Yo tengo un cachico de pensamiento aquí, que yo lo voy a leer, que está en el libro de Efesios, capítulo 6, lo conocéis todos. Versículo 10. Dice San Pablo a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hasta aquí la palabra del Señor, y que con ella el Señor tenga piedad y nos dé un pensamiento que nos haga bien. La epístola de los Efesios es una epístola muy especial. En las pocas luces que Dios me ha dado, pensamientos que me han llenado el corazón y me han ayudado a seguir en mi vida cristiana hacia el cielo, me he encontrado, por ejemplo, 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, he cogido 1, 2 y 3, los 3 versículos del 1:3. En estos textos hay tanta luz que a mí me deslumbra y no tengo capacidad en mi pobrecita mente de captar todo eso, pero hay una frase: con toda bendición espiritual. ¿Qué es toda? En uno de los evangelios, que creo que es el de Lucas, pero es igual, está en los evangelios, dice Jesucristo: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando Cristo se presenta aquí en la tierra, en los días de su carne, porque Jesucristo fue manifestado en carne, vino en carne, y dice Pablo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a atar el hombre fuerte y sacar lo que él tenía atado, y traer libertad a los cautivos, apertura de los presos de la cárcel, sanar los corazones heridos, perdonar las tinieblas ocultas terribles del pecado y hacer libres las almas, a destruir al diablo por medio de su muerte. El que tenía el imperio de la muerte fue destruido por medio de la muerte de Cristo, claro. Y cuando se aparece Juan en la isla de Patmos, dice: he aquí, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando muere y resucita, sube y desciende, le dice: toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo, y en la tierra.
Cuando manda a los 70, ellos también están en Lucas, y vuelven con gozo. Los demonios se nos sujetan y tal. Dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Un rayo viene a hacer daño. Venía con malas intenciones. Pero el Señor les vacuna. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, los emblemas del enemigo. Sobre toda fuerza, y nada os dañará. O sea, les dice, y lo repito, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay una frase que leí en el colegio en un libro. En casa del cerrajero entró la serpiente un día, y la insensata mordía en una lima de acero. Y le dijo la lima, el mal necia es para ti, porque nada más haces que dar coces contra el aguijón. ¿Qué daño le iba a hacer el aguijón de la serpiente a una lima de acero? Se rompía la lengua. Gálatas 3:27. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Qué poder puede romper a Cristo, que es nuestro vestido? No hay ninguna autoridad sobre Cristo. Es Cristo quien tiene toda autoridad sobre todo. No la tiene el hombre, la tiene Cristo. Cuando escribe el Evangelio Marcos, al final dice, id y predicar a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado, y luego todo eso será salvo. Pondré la mano sobre los enfermos, sanarán. Hablaréis en nuevas lenguas. Y dice algo muy importante. Y el Señor les acompañaba con las señales que les seguían. Si cogemos esa primera parte sin que el Señor nos acompañe, no acontece nada. Si no estamos revestidos de Cristo, nos falta fuerza, poder. Si la palabra os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, la tenemos sobre nuestra vida, tenemos un poder jamás soñado en nuestra vida. Y nada os dañará. Ahora bien, hay una advertencia de San Pablo. Ni deis lugar al diablo. Hablad de verdad, cada uno con su prójimo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es Dios y Dios es amor. Cristo es la verdad y Cristo es Dios. El Espíritu Santo es la verdad y el Espíritu Santo es Dios. El cielo se envejece, dijo, creo que fue Isaías, vi el cielo que se envejecía como un vestido viejo, se mudaba. Los científicos dicen que se está envejeciendo la Tierra, está cambiando la climatología. Los tiempos están cambiando, algo está pasando. Pero no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice en el Salmo 91, me cambia el Señor el Salmo, el 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que
que te rejuvenezcas como el águila. Rejuvenecimiento, fuerza interior. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y volarán. ¿Qué poder tenía San Pablo cuando está en Filipos con Silas y una chica que tenía un espíritu de adivinación, pitónico? Estos son los siervos que os anuncian las buenas nuevas. Y desagradando a Pablo por varios días, se volvió, lo reprendió y le salió la ganancia de no sé si serían sus padres, quien fuera, pues se le perdió, porque ya no la tenía. Por predicar no le pegan, pero por echar el demonio sí. Le dan una paliza a los dos y lo meten en la celda de más adentro y los ponen en el cepo, que eran pies y manos. Ellos sienten el dolor, son humanos, como nosotros lo sentimos. ¿Pero qué hacen? Oran y cantan. Cantan, alaban a Dios y oran. Baja la presencia y hay un terremoto en la cárcel. Los cimientos y las paredes se mueven, las puertas se abren y los cerrojos que tenían presos a los presos, todos se liberan. Cuando baja la presencia de aquellos que saben alabar, honrar y adorar y tener testimonio de agradar al cielo, no hay fuerza, no hay poder que se resista a la gloria de nuestro Dios. Cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refiere? El ungido, Cristo ungido, para liberar, para predicar, para sanar los corazones, para abrir las cárceles. Y en aquella cruz, flagelado, desfigurado, como raíz de tierra seca, hay un misterio. Exhibe públicamente a todos principados y potestades, triunfando, despojándolos delante de todos, públicamente. Clava el asta que nos era contraria, y por medio del desgarro de su carne, abre el camino vivo y nuevo hacia la eternidad, y el velo del templo se rompe de arriba abajo. Destruye al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, por medio de la muerte. Y establece la salvación que estaba preparada según nos escogió en él. 3 de los Efesios, del capítulo 1, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Tú eres santo y sin mancha. Y no menospreciemos la sangre de Cristo ni su muerte. En Hebreos 10:10 dice, y por esa ofrenda, porque en el versículo 5 del capítulo 10 de los Hebreos dice, ofrenda y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo lo preparó el Dios Padre. Y en el versículo 10 dice, y en esa ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz, nos santificó. Y en el versículo 14, y nos santificó y nos hizo perfectos a los santificados para siempre. El revestimiento de Cristo va desde el triunfo de la cruz a la divinidad de Dios mismo en nuestra vida, y por medio de las grandísimas y benditas promesas de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, y nos dio precisas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de su naturaleza divina. ¿Podemos medir el poder que hay en la Iglesia? No.
podemos medir el poder que hay en tu vida, siervo. Pablo tenía dos llamados. En uno de los escritos dice, llamado a ser apóstol. Y en otra epístola dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Oh, amén. Iba subiendo de rango. Se iba formando el ministerio, porque el ministerio tiene que formarse para llegar a ver qué frutos tiene. Un manzano es por manzanas, un peral es por peras y un apóstol es por frutos. Si no tiene los frutos que tiene un apóstol, establecer iglesias, establecer autoridades de cobertura por encima de las iglesias, no para enseñorearse, dice Pedro, sino para ser ejemplos de la grey. Ese Cristo de gloria que murió desfigurado, machacado, triturado. Mis huesos puedo contar, Salmo 18. Me miran y menean la cabeza. Fuertes toros de bastal me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, mis pies. Contar puedo mis huesos. Había algún hueso que se veía de la muerte de nuestro Cristo para rellenarte a ti de poder y darte el reino del Dios Padre. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Vosotros orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Notemos la primera palabra. La legitimidad de que el Dios Padre de Cristo es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, estamos revestidos de la paternidad del Dios Padre. ¿Podrá alguien con el Dios Padre? Cristo él solo en la cruz, porque se vio solo. Hay un texto que yo no tengo capacidad para hablar de él, pero lo cito porque está en la Biblia. Al que no conoció pecado, Dios Padre le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia del Dios Padre en Cristo. Oh, se va, Padre. ¿Hasta dónde llega la dignidad de la paternidad en nuestra vida? No. ¿Vamos a tener miedo al demonio? Él nos tiene miedo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Punto. Hace muchos años, estaba yo de pastor en una iglesia, me hablaron de que habían venido dos vecinos de Alemania por aquí a predicar y que eran potencias. Bueno, pues hicimos una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras y en una de las aulas nos juntamos, no sé, un grupo. No sé, 2 o 3 iglesias, no recuerdo. Uno que era coreano pero de nacionalidad alemana y el otro era alemán. Pero ese que era coreano midió 1,90, era un tierrón. Y es el que empezó a predicar. Pero conforme estoy sentado con las ovejicas de Cristo, Dios me abrió los ojos y vi que nos estaba predicando un demonio que había dentro de ese vecino. Me levanté en medio de la congregación, reprendí a Satanás y se manifestó. En 3 minutos desaparecieron todos. Luego tuvimos que ir por las iglesias donde ellos administraron para descomponer todo lo que habían sembrado. Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en uno de los capítulos, parece que estamos en el capítulo 20, me parece que está. Cuando está en el Mileto, que se despide para irse a Roma, que era una ciudad marítima, llama a los ancianos de Éfeso, porque era un poco más interior, que no estaba en la costa. Y vinieron los ancianos, que eran hijos de Pablo espiritualmente. Él había levantado aquella obra.
les empieza a decir todo lo que había hecho y con qué lágrimas les había predicado, porque Pablo predicaba con lágrimas. Eso está también escrito en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y a los de Efesios les dice, y con muchas lágrimas de noche y de día. Pero casi al final dice, pero sé que después de mi partida se introducirán en medio de vosotros lobos vestidos de oveja que no perdonarán al rebaño. La paternidad del Dios Padre en nuestra vida nos hace tener paralelamente a Cristo un perdón auténtico del corazón. No podemos tener nada en el corazón contra nadie. El amor no guarda rencor, y Dios Padre es amor, y Cristo es amor, y el Espíritu Santo es amor. Y la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Y en Efesios dice, para que a Cristo viva por la fe en vuestros corazones, y el Espíritu Santo está adentro, y arraigados y cimentados en amor, para ser capaces de comprender con todos los santos cuánto poder hay en nuestra vida, por dentro y por fuera, revestidos de Cristo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el poder de Él. Lo voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Con qué venció? ¿Con una espada o con el amor? ¿Con quién derrotó al demonio? ¿Con la espada o con el amor? ¿Con qué ganó la salvación al mundo y destruyó al que tenía el imperio de la muerte? Eso es el diablo. Con amor. Dijo algo malo cuando estaba clavado y le escupieron en la cara. Y le clavaron una corona de espinas y le daban con una caña para que se le hincaran más los clavos en la frente de mi bendito Cristo. Dijo algo fuera de lugar. ¿Se defendió alguna vez? No dijo nada. Y lo que dijo ha quedado las 7 palabras ahí. Pero esta es muy grande. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que se hacen. No tenían luz, no tenían futuro, no tenían presente y no tenían pasado. Un pasado de muerte, un presente de confusión y un futuro terrible de lago de fuego. Fuerzas para manejar el látigo y arrancarle trozos de carne, pero la fuerza, el poder de su fuerza, venció al látigo, venció la muerte, venció el pecado, destruyó al diablo y nos hizo un camino vivo y nuevo, para que por ese camino entremos a la gloria eterna del Dios Padre. Nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos nacido de un deseo del Padre, para que seamos sus hijos, y cuando le llamamos Padre, con lágrimas en los ojos, con quebranto en el alma, con gratitud de conocimiento de lo que significa llamar Padre a Dios. Al Dios Padre. Dios Padre es nuestro Padre. ¿No recordáis a María Magdalena cuando va el primer día de la semana, que era domingo, porque el 7º era sábado? Era la ley judía. Y está el sepulcro vacío y oye por allí que hay alguien, y creyendo que es el hortelano que cuida el huerto,
de José de Arimatea. ¿Dónde está? ¿Dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? No quiere mirarlo, sus ojos son para su Señor. Su vida está cambiada por dentro. Es otra persona, santa, justa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué justicia nos ha dado el Señor? ¿Cómo nos ha justificado el Señor? Nacidos de nuevo para ver el reino de Dios y nacidos de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Quién nos ha metido en el reino de Cristo y de su triunfo y del valor de su sangre, que limpia el pecado del mundo? El propio Padre. En Colosenses 1:13 me parece que está. Y liberados de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino del amado Hijo, donde encontramos redención de pecados en su sangre. ¿Qué es el reino de Cristo? Su triunfo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí estamos metidos, en toda potestad de Cristo. Y estamos revestidos de Él. Gálatas 3:27. Gálatas 4:19. Y Cristo se está formando en nuestra vida. Y Pablo dice, ceñiros los lomos con la verdad. ¿Qué tiene que ver la mentira con la verdad? El Señor reprende la mentira, por pequeña que sea, del demonio. Es padre de mentira. Pero ¿qué dice Cristo de una de las virtudes de la divinidad del Padre? En Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dijo Cristo del Consolador? El Espíritu de verdad. ¿Y qué dijo Cristo de él? El camino, la verdad y la vida. Ceñiros con la verdad. ¿Qué tiene la verdad de Dios? Liberación de las tinieblas. Romper la ignorancia del pecado. Y cuando dijo en el capítulo 24 de Mateo, que les habla del reino y demás, ¿cuándo será esto? Y cuando le hacen una pregunta. Y no les contesta lo que le preguntan. De momento les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué potencia tiene el engaño? Cuando vinieron esos vecinos, que ya se manifestaron y se fueron, yo llamé al hermano Jaime, el padre. El primero que abrió una iglesia, el padre. Luego ya vinieron los demás y he estado con ellos, estuve con ellos, tuve el privilegio. Yo era muy jovencico, un niño. ¡Qué hombres de Dios! Oh. He visto hombres de Dios, hermanos, y lo que más me embelesaba de ellos es que ocurriera lo que ocurriera, los milagros que ocurrieran, y vi muchos, ellos siempre se parecían a Cristo. ¿Cuántas virtudes tiene Cristo? El camino, sin equivocación, sin turbación, que no conduce a lo desconocido, conduce a la verdad de la eternidad, al encuentro con Dios Padre, a conocer el misterio del Dios Padre, el misterio de donde subió Jesús, el capítulo 4 de Efesios. El que subió primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia, para luego subir por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. ¿Y quién ha subido ahí? Efesios 2:6, y no me canso de decirlo. La Iglesia. Dice, y con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7 del capítulo 2 de Efesios. La palabra para es la puerta para entender el texto. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué corremos al desenfreno de un puesto aquí? Hemos perdido la visión de la eternidad a que nos llama. Porque cuando Pablo lo descubrió, dijo en Filipenses, me olvido de todo lo que queda atrás. Desde su conversión a las iglesias que levantó, los ministerios que estableció, los milagros que hizo, y prosigo a lo que fui asido por Cristo, cogido, llamado, por ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Con quién los ha resucitado en su omnisciencia el Dios Padre? Con Cristo. ¿Y dónde ha subido Cristo? Por encima de todos los cielos. El sello de la perfección y acabado en hermosura, que luego se convirtió en el enemigo de Dios. Estaba entre las piedras de fuego, te paseabas en el monte de Santo. Pero vio arriba y quiso subir a aquellas estrellas y poner su trono junto a su trono y en el monte del testimonio, dice la Biblia. Perfecto fuiste en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego la maldad dio iniquidad y iniquidad pecado. Y luego se fue corrompiendo y más, hasta que llega al final y le dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué ha hecho para que nadie de la Iglesia le pase nada, con más gloria que Dios ponga? Una de las virtudes de Dios es su humildad, su amor, su pureza, su santidad, su verdad, su comprensión, su cariño, su generosidad, sus lágrimas, su mirada tierna, su pecho abierto para que se recuesten las cabezas cansadas. Comparte su reino contigo, te lo da, Iglesia. Diré a mi manada pequeña que no tema, que suyo es el reino. No temas, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué vio Pablo para olvidarlo todo y mirar al futuro? ¿Y menosprecia el ayer, los milagros y experiencias? Y se agarra lo que fue agarrado por Cristo para ver si logro llegar al premio de la meta. ¿Qué vio en ese premio? Para olvidarlo todo, que al lado del premio era un dedal de agua al lado de 150.000 billones con B de Barcelona, de la gloria que hay. ¿Por qué correr al desenfreno aquí de ser algo? Pero si ya es lo que tengo, ya no puedo ser más. Llamarle Padre. El arcángel Miguel no puede llamarle Padre. El ángel Gabriel tampoco. Dice, yo soy el ángel Gabriel que estoy delante de Dios. Y es mucho. Es muy grande eso. Y el arcángel Miguel, príncipe, válgame Dios, Padre.
Pero la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay más gloria en la Iglesia que en todas las otras creaciones que Cristo ha creado. ¿Qué es lo que impide que allí, subiendo por encima de todos los cielos y sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, como dice la palabra del Señor? Que esto no me lo invento, está en la Biblia. Y esto no es una gran revelación, es simplemente doctrina. Dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio, ángeles no vieron, ni oído yo, ni los profetas oyeron, ni han subido en la imaginación del hombre, y la imaginación del hombre es muy grande. Son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman, que Él ama, un amor recíproco. Merece la pena vivir con Dios, andar con Él. Puede ser no ya mayor que llamarle Padre y ser una realidad. Apóstol, no sé, ha habido una temporada por ahí con los apóstoles que parece, doy gracias a Dios que parece que eso se acabó. Por todas partes, por Estados Unidos, por allá, por allá. El apóstol tal, el apóstol fulano, apóstol zutano. Eran los títulos, profeta, fulano, tal. Aquí la mayor dignidad que tenemos es que somos hijos del Padre, hermanos de Cristo. Y tengo que añadir algo que me se ha quedado en el tintero atrás. María Magdalena, cuando le va a abrazar los pies, le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nos comparte el Padre, nos comparte su Dios, su resurrección, su ascensión, por encima de todos los cielos sentado. Amén. Y cuando subió a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuánta generosidad en Cristo y cuánta generosidad el Dios Padre. Para que toda esa gloria no nos haga daño, Pedro escribe 1:3 de segunda de Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida es Cristo. Y a la piedad, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, la piedad es Dios, es el misterio de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos ha dado, todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas, según su poder y su santo conocimiento. Y nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de su naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo y de la concupiscencia. Lo que corrompe el alma. Hace tiempo le pregunté a Dios, digo, Señor, ¿cómo es posible que por 20 adulterios tires a uno al lago de fuego toda una eternidad? Y al cabo de, no sé, pero me respondió. Dice, no son los 20 adulterios, es las consecuencias del pecado. El pecado desnaturaliza el alma, la descompone. ¿Qué es la regeneración por el Espíritu Santo? Volver al estado primero cuando Dios se impartió en Adán y le colocó el alma. Santa, justa, verdadera, auténtica,
obediente, sometido, conservando, adquiriendo lo justo, dominio propio sobre todo, autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Y no pasaba ni cerca del árbol que dijo Dios no vayas. Pero cuando le hace la costilla y la hilaba, yo sé que tenía que ser así porque el plan de Dios solo le conoce él. Y el plan de ser hijos suyos venía por la desobediencia, echarlos de aquel lugar, evitar que comiera del árbol de la vida. Y luego fueron hasta que vino el diluvio, ya sabéis, el Noé, y luego el padre Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob, y luego más tarde el Josué que repartió la tierra, y luego Moisés que estableció la ley, gloria a Dios. Y más tarde, en aquel bendito pesebre, nació el Cristo que nos salvó y trajo el plan de Dios más grande que se ha hecho en todas las eternidades. Si todo esto que tenemos ahora no sabemos valorarlo, el ministerio es un cacho de azada, siervos. No son estrellas en el hombro de un capitán, que yo cuando estuve en la mili y el capitán me miraba serio, me entraba el paludismo. Y cuando me decía que estaba firme, yo me quedaba tieso como un palo. Porque las 3 estrellas de los hombros, amigo, tenían mucha fuerza. Nosotros no tenemos estrellas del ejército, tenemos la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, el eterno pastor, el bienhechor de nuestras almas, la vida completa que llena espíritu, alma y cuerpo, como dicen Tesalonicenses en el 5, 20 y tantos, o por ahí está, de primera de Tesalonicenses. Y el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Luego el Salmo 103 está ligado a este verso. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque todo el ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te pido por el amor de Cristo, por favor, que valores más lo que tienes como cristiano. Porque para mí es más importante ser cristiano que ser... Para mí es más importante ser cristiano que ser predicador. Está bien hablar de la palabra, pero para dar ilusión, para dar fuerza, para dar confianza, para abrir esas puertas abiertas para ver la luz de la eternidad, para vislumbrar los brazos aterciopelados del eterno Padre, el viejo del cielo, el anciano bendito, y que con esa tiene la vejez eterna y la juventud eterna. Eso le dije una vez. Y cuando le llamaba, ¿cómo estás, viejo? Y le decía, tus manos tienes la vejez eterna y también la juventud eterna. Y digo, oh Dios. Y llegó un momento que me dio un terror terrible. Digo, oh Dios, lo que le estoy diciendo. Digo, Señor, no me consumas, oh, por favor, Padre. A los pocos días me llamó un hermano llorando. Y hermano Ronquillo, a unos, no sé, pero más de 400 o 500 o 600 kilómetros de distancia, era el norte, y yo estaba en el este, al lado del mar. Y dices que me ha hablado Dios para ti. Digo, ¿qué te ha dicho Dios, Padre? Aquí me convierte como a Nabucodonosor en un borriquillo, Padre. Me ha dicho que lo que le dices le agrada mucho, que no se lo dejes de decir. Estoy llorando, quebrantado. Tengo una pregunta. ¿Conoces a Dios? Porque esa es la vida eterna. Al Dios Padre. ¿Te has metido en su generosidad?
que no perdonó a Cristo por perdonarte a ti, que abandonó a Cristo en la cruz cuando lo hizo pecado para llevar tus pecados y los míos y hacer justicia de Dios en Cristo. Justificados con Él, tenemos paz para con Dios. Claro, por la muerte, por el vituperio. Que le hicieron a nuestro Señor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amamos nosotros? Al que me cae bien, al que me da el golpe en la espalda, al que me dice adelante que tú vales, que yo te echo. Buscamos el aplauso de la gente. Buscamos que nos... No. 3:14 de Efesios. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Viene María, la madre de Juan y Jacobo, y le pide la derechica y la izquierdica. Y dice Jesucristo, eso no es mío darlo, sino de mi Padre. Y Pablo lo rubrica en el 3:14 de Efesios. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué no le preguntes cuáles son las riquezas de su gloria? ¿Que eso es más importante que el ministerio? ¿Qué belleza tiene Cristo en nuestra vida interior? Dejando con unas goticas que nos deje de su esencia. Nos hace puros, verdaderos, justos. Y lloramos por las almas. Y no buscamos un aplauso, un mensaje que aplaude a la gente, ni que hable de que sé algo. No. Pablo dijo, lo que sé es que sé que Cristo fue crucificado. Confórmate, dale gracias, que termino. Dale gracias al Cristo vivo, que te salvó con lágrimas. Y está escrito en los Hebreos, ofreciendo con gran clamor y lágrimas al que, para que fuera librado de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué camino llevó, Dios mío? ¿Qué forma de noches enteras, Dios mío, orando, Padre? Por ti, por mí. Cuántas lágrimas lloró. Por ti, por mí. Qué sangre tan bendita. La sangre, le llama la Biblia, el pastor por la sangre del pacto eterno. Y salió fuera de la puerta llevando el vituperio para santificar al pueblo con su sangre. Hermanos, adelante, el poder que hay en nosotros es muy fuerte, es mucho poder. No hay poder como este, porque no hay ningún Dios, nada más que uno, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, y los tres están con nosotros, su iglesia. Que Dios bendiga a los siervos, la iglesia, y que Dios los bendiga a todos esta bendita noche. Siento el poder, la presencia cercana del eterno pastor que nos cuida con tanto esmero y con tanto cariño. Que Dios os bendiga. Os amo, os ajunto a todos.
abrazo, Vicente. Saludos a tu familia con cariño. Y a todos los hermanos igual. Que Dios os guarde. Te cedo el canal, hermano. Que paséis una noche feliz.